الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف وفعل، وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Continuamos con nuestras charlas. Hemos terminado en la reunión anterior, hemos terminado los atributos negativos. ¿De acuerdo? Dijimos hasta ahora que hemos estudiado primero el atributo de la esencia, la sifa nafsía, que dijimos que era una solamente, el wujud, es decir, Allah existe. Recordaros una cosa, que lo que estamos estudiando cuando estudiamos la doctrina, la aqida, la primera parte de ella por lo menos, lo que estamos estudiando es cuáles son las características que debe reunir algo o alguien para ser ilah, para ser considerado creador de los cielos y de la tierra. La primera condición que debe cumplir eso a lo que llamamos ilah, sea que tiene que existir. Si no existe no puede crear nada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el creador de los cielos y de la tierra, a la fuerza, según la razón, tiene que existir. No puede no existir. Si no existiera, no existiríamos. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, la primera característica es de su propia esencia. Él existe por sí mismo. Después empezábamos con una serie de atributos, a los que llamamos atributos negativos, que son 5. El ilah tiene que no tener principio. Le llamamos atributos negativos, porque son negaciones, negamos algo, negamos algún defecto. En este caso, con la primera de estos atributos negativos, con el qidam, negamos que el creador tenga principio en el tiempo. Es más, el tiempo no existe para él. El segundo es el baqa, no tiene final. No tiene final, no tiene principio, no tiene final, quiere decir, es ajeno completamente al tiempo. Ghina es la tercera de las cualidades negativas, es la autosuficiencia. Literalmente significa riqueza. Allah es lo suficientemente rico como para no depender de nada. Al contrario, todo depende de Él. El creador no tiene necesidad de aquello que ha creado, mientras que todo aquello que ha creado, que somos nosotros, tenemos necesidad de Él a cada instante. ¿De acuerdo? Después hablamos de uno muy importante, de un atributo muy importante, el mukhalafa, la disimilitud. Allah necesariamente es distinto de cualquier cosa que exista. Por lo tanto, no lo podemos a Él ni imaginar ni representarlo de ninguna manera. El Islam es iconoclasta, detesta las imágenes. No se puede representar a Allah de ninguna manera, no existe la posibilidad de representarlo, porque no existe ninguna similitud entre Él y lo creado. Ninguna, por ningún lado. Esto va a ser muy importante. Y por último, y como resultado de todo lo anterior, el ilah solamente puede ser uno. Porque si no ocupa espacio, si no tiene límites, si no tiene tiempo, si no tiene, es decir, no tiene ni principio ni final, si no tiene similitud con nada, solamente puede ser uno. De ahí viene el tema del wahdaniyya, la unidad de Allah. De la unidad de Allah podemos decir varias cosas que son importantes. Primero, afecta a todo el ser de Allah, por hablar de alguna manera. Es decir, Allah es uno en su esencia, en lo que Él sea, en sus atributos. Cuando hablamos de atributos, nos referimos a los atributos positivos, que son los que veremos a partir del próximo día. El poder, la voluntad, etc. Quiere decir el ma'ani, exactamente. El ma'ani, muy bien. ¿Qué quiere decir que Allah es uno en esos atributos? Que Él no tiene dos poderes distintos, ni tiene dos ciencias distintas. Nosotros podemos hacer unas veces algo, otras veces no podemos hacerlo. Algunas veces tenemos capacidad para algo, no tenemos capacidad. Allah, su poder es absoluto. Su ciencia lo reúne todo simultáneamente. Nosotros sabemos y olvidamos y partimos de la ignorancia. Allah no tiene ninguna de esas circunstancias en ninguno de sus atributos. Lo veremos cuando lo estudiemos. Y por último, y muy importante, Allah es uno en su acción. Nada lo ayuda, ni nada actúa junto a Él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se empieza en la espiritualidad musulmana, el camino en el conocimiento de Allah se hace a la inversa. Empezamos por el universo de la acción y tenemos que reconocer una cosa de la que hablaremos extensamente en su momento, que es el destino. Quiere decir, todo es lo que Allah quiere que sea.
y es Allah el único que lo realiza en esta existencia. Ninguna acción de Allah depende de mis actos, para nada. Después pasamos al atributo y me niego a mí cualquier atributo. Parto con que yo puedo, yo sé, yo vivo, yo existo, yo oigo, yo veo, yo puedo hablar. Pues tengo que pasar por el trauma de descubrir que ninguna de esas cosas es mía. Que yo en mí realmente soy nada. Y que si puedo, hablo, veo, es porque Allah quiere. Y porque Allah hace que yo vea, que yo quiera, que yo oiga, etcétera, etcétera. Si no, no existiría nada de eso. Eso es un avance hacia lo que es Dhat, la esencia de Allah. Y ahí ya todo se pierde. ¿De acuerdo? Porque ahí existe Él únicamente. Y no existimos ni siquiera nosotros porque en ese proceso de conocimiento se ha ido disipando toda nuestra vanagloria, toda nuestra soberbia, todo nuestro egoísmo, hasta quedar en nada. ¿De acuerdo? Ante Allah subhanahu wa ta'ala. Con esto, fijaros bien que estamos en la mitad de lo que hay que saber sobre Allah. Sin embargo, con esto ya tenemos bastante para llegar a conclusiones muy importantes. Por eso, de la palabra wahda, wahdanía, la unidad de Allah, viene el nombre de lo esencial de la doctrina del Islam, y es el Tawhid. Tawhid es wahdanía puesta en acción. Fijaros bien. Si yo os preguntara a vosotros, ¿qué significa Tawhid? ¿Cuál es la traducción que se da normalmente a Tawhid? Monoteísmo. Pero no es monoteísmo. ¿Qué significa monoteísmo? Creer en un solo Dios. Bien, ese concepto, monoteísmo, es un concepto, ni siquiera un concepto religioso, un concepto de los antropólogos y de los teólogos. Cuando existió la obsesión de clasificar las cosas, pues se inventaban cajas para todas las cosas. Entonces, se decidió que todas las religiones que hablan de un solo Dios se les debe llamar monoteístas, y ahí agrupaban pues, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. ¿Vale? Pero eso no es un concepto islámico. ¿Qué significa realmente Tawhid? Si lo traducimos como monoteísmo, estamos dándole una categoría a la que no pertenece para nada. ¿Qué significa Tawhid? Bien, fijaros bien la traducción que yo le he dado, lo que yo he dicho. Es la wahdanía, la unidad en acción. Recordad que dije desde el principio, desde la primera charla, que la palabra Tawhid, para los que sabéis árabe, es un masdar. De wahada y wahid, Tawhid. ¿Qué significa masdar? Un masdar es un nombre de acción. Es un sustantivo que tiene el valor de un infinitivo. Por lo tanto, Tawhid significa hacer que algo sea uno. Ese es su verdadero significado. Por lo tanto, nos está diciendo que el conocimiento de que Allah es uno no es un conocimiento que, en el sentido de que sea un dato, no es un dato. Es algo a lo que tengo que llegar. Es decir, el conocimiento de que Allah es uno está al final de un proceso. Por eso, también lo he dicho, no, para hacerse musulmán no vale decir Allah wahid, Allah es uno. Eso sería monoteísmo. Sin embargo, cuando uno se quiere hacer musulmán, no dice Allah wahid. Es más, si dice Allah wahid, se le dice no, todavía no ha entrado en el Islam. Con eso no. Tienes que ser la ilaha illallah. Niegas y afirmas, pero primero tienes que negar. Ah, sí, di guau. Qué importante es esto. Qué importante es esto. No solamente llegas a comprender lo que significa que Allah es uno cuando has destruido todos los ídolos que efectivamente tienes tú y todos nosotros, siempre los tenemos. Estamos rodeados de cosas que consideramos que son eficaces. Fijaros bien, que no estoy diciendo que sean sagradas, sino todo aquello que tú consideres que es eficaz de forma independiente de Allah, eso es shirk, eso es kufr, eso es negar el tawhid. Lo decíamos el otro día cuando, como ejemplo, decíamos, si tú vas a un médico, si tú estás enfermo, tienes que ir a un médico, ¿de acuerdo? Pero si tú crees que el médico es el que te va a curar, no eres musulmán. Solamente eres musulmán si sabes que el que te cura en la última instancia es Allah. ¿Ha quedado claro? Entonces, hagas lo que hagas. Si tú piensas que esa cosa
de forma independiente de Allah, tiene entidad por sí misma. Eso es un ilah. Es un ilah falso. ¿Por qué es un ilah falso? Porque no cumple estas condiciones. Las condiciones de sifat salbiyya. Eso que tú consideras Dios, porque consideras que es eficaz. El mero hecho de que pienses que es una cosa eficaz, dice, ¿tiene existencia? Puede ser que tenga existencia. Pero tiene no principio, tiene no final, es autosuficiente, no se parece a nada y es absolutamente único. No, por lo tanto, ese ilah es un ilah falso, pertenece a la categoría del la ilaha, el principio. Tienes que desecharlo. Para llegar a Allah no es una cosa que tú sepas. Yo sé que Allah es uno, todavía no eres musulmán. Tienes que saborearlo, paladearlo, convertirlo en forma de tu vida. Por eso se dice que en el Islam en todo hay tahlía y tahlía. Algo de lo que tienes que desembarazarte, algo de lo que te tienes que librar y algo con lo que te tienes que revestir. Es decir, tienes que, no se puede saber si antes no se ha eliminado la ignorancia. ¿De acuerdo? Y siempre se trata de un proceso, de un esfuerzo. El Islam es un camino terrible en el sentido de que barre todas nuestras creencias. Yo creo en ti, yo confío en ti, tú en algún momento me traicionarás. ¿Por qué? Porque cuando he confiado en exceso en ti, te he convertido en mi Dios. Entonces tú alguna vez me desengañarás para que yo me dé cuenta, aunque tú no quieras, para que me dé cuenta de que el que cuenta es Allah, no tú, ni nada. La vida es un constante fracaso del ser humano. Su fracaso es la forma de ir aprendiendo que Allah es uno. ¿De acuerdo? Por eso yo siempre repetiré, me parece que ya lo he contado alguna vez, en la introducción a uno de sus libros, el Sheikh Sidi Abdul Qadir al-Jilani dice, lo explica de la forma más radical que he leído en mi vida. Lo explica, me parece que lo dijimos el otro día. El imam, el Sheikh Sidi Abdul Qadir al-Jilani decía, cuando alguien enferma de una enfermedad grave, bueno, si alguien enferma intenta curarse por sí mismo, tomar tal cosa, nos automedicamos, que está muy mal hecho, pero lo hacemos, ¿de acuerdo? Si la cosa es más grave y más seria, entonces acude al médico, ¿vale? Y espera que el médico lo cure. Todo esto es shirk. El primero, el del ego, después está el médico. Si el médico lo desahucia y le dice, mira, vete a tu casa que te va a morir, porque tu enfermedad no tiene remedio, va a un brujo si hace falta. Cuando el brujo le hace todas las tonterías del mundo y se da cuenta de que no, que te estás muriendo, que eso no te lo soluciona el brujo. Cuando ya no te queda nada, dice, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Entonces le pides a Allah que te cure. ¿De acuerdo? Es cuando te vuelves hacia Allah. Cuando has desesperado del mundo, te vuelves hacia Allah. Dice, pero, dice Sheikh Abdul Qadir, aquí es lo que está duro. Dice, si Allah te desahucia, si Allah no te lo soluciona, entonces cuando puedes empezar a saber quién es Allah. Que Allah no es un brujo que está a tu servicio, sino que Él es la verdad, el haq. Y tú tienes que morir. Entonces, en ese momento en el cual hasta Allah mismo te deja atrás, es cuando puedes decir, si es que en todo momento he estado entregado a ti, si mi vida ha sido lo que tú has querido en cada momento, y yo no tomo ninguna decisión, y todos mis dioses, mi ego, el médico, el brujo, el Dios que me he inventado, que va a satisfacer mis necesidades, todo eso ha caído. Entonces cuando queda Allah. Allah, por lo tanto, no es ni tan siquiera el concepto que tenemos de Dios. Está más allá. Allah es majestuoso y bello. Es bello porque nos hace ser en cada momento, pero es majestuoso en el sentido de que nos pega los palos que hace falta hasta que nos demos cuenta de que nuestras ilusiones son absolutas tonterías, que son creaciones y quimeras nuestras. ¿De acuerdo? Pues bien, en ese proceso es a lo que se llama Tawhid. Por eso el Tawhid es tremendo. El Sheikh al-Alawi dice frases tremendas sobre el Tawhid. Dice, si yo os dijera lo que es el Tawhid, no me creeríais, no me aceptaríais, me mataríais a palos, porque el Tawhid es un palo. ¿De acuerdo? Es destruir a tus dioses. Nosotros nos creemos que los dioses son la Virgen María o son los Vishnu o no sé cuántos, los ídolos estos. Eso es la forma más grosera que tiene la idolatría. Después está, el Rasul sallallahu alaihi wasallam lo llamaba la idolatría jafía, secreta, la que no se da cuenta uno, el fingimiento, las relaciones sociales, el dinero, la salud, la juventud. Todos nuestros ídolos son tremendos, son engaños.
que al final desaparecen. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecen? Porque no cumplen estas condiciones. ¿Quién cumple estas condiciones? Allah. ¿Qué es lo que queda cuando ya no hay nada? Dice el Corán, esto está en el Corán, dice, es como el sediento en medio del desierto, que está a punto de fallecer, de morirse de sed. De repente ve a lo lejos un espejismo, y dice, ahí hay agua, y coge y hace su último esfuerzo y va allí. Y cuando llega allí, no encuentra agua, encuentra a Allah. Eso es terrible. Eso es terrible, se encuentra con la verdad. Vas a morir de sed. Eso es lo que Allah ha decretado. Si no encuentra agua, encuentra a Allah. Eso es Corán. Kasarabin bidiqi'a. Como un espejismo en el medio del desierto. Esa es nuestra existencia. Estamos viviendo constantemente con espejismo y hacemos un gran esfuerzo por llegar a ese espejismo, a nuestras ilusiones, nuestra esperanza, los miedos de los que huimos también. Estamos huyendo de nada. Tenemos miedo de nada. Y tenemos esperanza de cosas que no existen. Dime, Adam. ¿No te has dicho eso? ¿El qué? Ah, vale. ¿Ha quedado claro? Bien, cuando empezamos a darnos cuenta de que esto es el Tawhid, ¿qué tiene que ver esto con el monoteísmo? Que es un dogma, es decir, un dato cerrado, además que no sirve para nada. ¿De acuerdo? Bien. El Tawhid, por lo tanto, es la esencia del Islam. Pero podemos pensar, y cuando observamos a los musulmanes, a los 2.000 millones de musulmanes que hay en la actualidad, ¿esto dónde está? ¿Esto dónde ha quedado? Bien. El Islam es una cosa que lleva unos 2 siglos sufriendo ataques tremendos. Unos ataques que lo han deformado. Ha recibido tantos puñetazos por todos lados, el Islam, que ha quedado como un muñeco de estos que ya está destrozado. Vamos a empezar a ver algo de historia. ¿Bien? Entonces, para comprender la situación actual del Islam y poder darnos cuenta de la tremenda diferencia que puede haber entre el Islam que vivimos en la actualidad con el Islam del pasado, es que hay una ruptura clara en la continuidad histórica del Islam que se llama la colonización del mundo musulmán. Hasta la colonización del mundo musulmán, que es a finales del siglo XIX, principios del XX, el mundo musulmán, en su inmensa mayoría, estaba bajo la tutela del califato otomano, de los turcos otomanos, con capital en Estambul, ciudad a la que os aconsejo que visitéis alguna vez porque es una maravilla de ciudad. Bien, ahí estaba el califa de los musulmanes y mantenía una cierta coherencia el mundo musulmán, con una situación de decadencia por motivos que son porque el califato otomano cayó en las trampas de los banqueros, pero eso es una historia aparte, no lo vamos a meternos ahora en eso. Pero en cualquier caso, poco a poco el colonialismo va a irse repartiendo el mundo musulmán de la forma más bestial posible, ¿de acuerdo? Lo primero que cayó del mundo musulmán fue Egipto, con Napoleón. O sea, el primero en colonizar algo, pero no tuvo mucha duración, fue Napoleón, que se encargó de ejecutar cada día cerca de 500 ulama, sabios del Islam. ¿Vale? Es decir, tenía claro que había que descabezar completamente a los musulmanes si se les quería dominar. De allí, bueno, eso no tuvo mucho resultado, fue sustituido por los británicos. Los británicos se van a apoderar de una gran parte del mundo musulmán, sobre todo de la India. Va a ser muy importante, esa es la joya de la corona del Imperio Británico, lo más importante es la India, y ahí van a pasar cosas muy importantes para la historia del Islam, en la actualidad, en la India. Hay que empezar por la India. Después los franceses van a ocupar también, primero Argelia. La colonización de Argelia es terrible, dura un siglo y medio, en el cual la población argelina fue diezmada un montón de veces seguidas, es decir, se redujo la población de Argelia. En Argelia existen pocos argelinos porque fueron aniquilados y de la forma más bárbara. Es decir, el colonialismo fue siempre genocida. Esa palabra que se usa hoy muy a la ligera cuando se habla de tal, los mayores genocidas han sido los occidentales. Sí, los británicos, los franceses, los españoles, los alemanes, los belgas, los holandeses, todos han sido grandes genocidas. Bien.
La colonización del mundo musulmán, de todo el tercer mundo, lo que se llama el tercer mundo, no del mundo musulmán. América empezó por ser colonizada, toda Asia, China, India, todas las grandes civilizaciones que existían hasta esa época fueron colonizadas y machacadas completamente por Occidente para eso. El primer, en su relación con los indígenas, con los nativos, con los musulmanes, estamos hablando del mundo musulmán, primer objetivo, que fue un fracaso rotundo, fue el de evangelizar a los musulmanes. ¿De acuerdo? Es decir, había que dominar a la población militarmente, pero también ideológicamente. Entonces, la evangelización fue un propósito serio al principio de la época colonial. Y en eso se gastaron muchísimo dinero y enviaron a muchísimos misioneros a todo el mundo musulmán con el objetivo de convertir a los musulmanes al cristianismo. ¿De acuerdo? Pero eso fue un fracaso rotundo. Es decir, los musulmanes no se convertían al cristianismo. No había forma de convencerlos, ni por las buenas, ni a través de la beneficencia, ni nada. Es decir, los casos de conversión al cristianismo eran poquísimos y casi siempre muy interesados para arreglar papeles, para obtener alguna prebenda, para un privilegio. Para eso sí se convertían los musulmanes al cristianismo, pero por lo general no. Es decir, la resistencia de los musulmanes a la conversión fue total. Pero no solamente fue que se resistieron a la conversión, sino que en el Islam hay otro factor más peligroso para el colonialismo, que es la capacidad que tienen los musulmanes de activar el yihad. Es decir, que ante una agresión exterior, los musulmanes, sin la necesidad de que ningún gobierno, ni los otomanos, ni los alauíes, ni nadie, ni ninguna dinastía, no hace falta que nadie los active para unirse y luchar contra cualquier agresión exterior. Eso que se llama el yihad, la resistencia armada, si hace falta. Fijaros bien, contemplad Melilla. Todos somos el 90% de los musulmanes, 90% no, más, de los musulmanes en Melilla somos imazighen, somos bereberes, ¿no? Imazighen. A principios del siglo pasado, un señor de Ezuriager, de cerca de Alusema, Abdelkrim, no se llamaba Abdelkrim, se llamaba Mohammed bin Abdelkrim. Con 2 palabras juntó a todos de la noche a la mañana, lucharon contra los ejércitos españoles, los derrotaron, llegaron hasta aquí, hasta Melilla, sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de entrenamiento militar, sin ningún tipo de administración. Fue decir Allahu Akbar y la gente sabía qué hacer sin necesidad de que los reclutaran. ¿Vosotros imagináis que los musulmanes en la actualidad son capaces de unirse? ¿Por qué? No, en todos lados. Es decir, eso es lo que es el yihad, concepto que en la actualidad tenemos completamente pervertido. Lo que vivimos es una perversión y es una caricatura del yihad. El yihad es una cosa muy seria, es la capacidad de los musulmanes de no dejarse aplastar y que son capaces de responder de forma solidaria sin ningún tipo de autoridad establecida. Esto es muy importante, recordad mis palabras porque esto es muy importante, cosas que nadie os va a enseñar. ¿De acuerdo? No solamente el emir Abdelkader, en Libia, Omar al-Mukhtar, en todos lados, no, y en Marruecos, y antes de Abdelkrim, Mohamed Amzian, que era de aquí del Gurugú, de Seganga. Todo estaba lleno de gente que era capaz de unir a la gente simplemente porque sí, porque sabía la gente lo que tenía que hacer. ¿Y qué servía para unir a la gente? El zoco, la madrasa, la mezquita, la zawiya, eran los lugares de encuentro de los musulmanes y donde rápidamente corría la voz y la gente iba dispuesta a lo que sea. Acordaos que os he dicho cosas. Suq, el mercado, muy importante para nosotros, porque nosotros somos de una economía descentralizada. Bueno, descentralizado era todo, la enseñanza y todo. Los zocos son lugares que se organizan una vez a la semana, la gente se reúne, compra y vende cosas, se acuerdan matrimonios y se transmiten noticias y donde los poetas recitan sus versos. Zoco, una cosa completamente viva. ¿De acuerdo? Eso ya no existe. Es más, ya en Marruecos se está prohibiendo. No sé si lo sabéis. Los zocos están prohibidos en Marruecos ya. Por cuestiones sanitarias, cosas que son, en fin, por muchos motivos. El madrasa, que eran las escuelas, en las mezquitas se enseñaba a los niños. ¿Quién enseñaba? ¿Había algún ministerio? No. El que sabía algo enseñaba. Y los niños que querían estudiar iban.
Y escuchaba hablar de un maestro en tal sitio, la gente cogía y hacía su viaje. Y los del alrededor del pueblo donde está instalado un personaje de una cierta autoridad moral o de conocimiento, se dedica a pagarle a los estudiantes el tiempo que se queden con ese maestro, como se hacía antiguamente la enseñanza. Es decir, se propagaba la enseñanza de una forma espontánea. Las zawiyas, donde se reúne la gente para hacer el dhikr, también donde se daba hospitalidad, donde se alimentaba a la gente que tenía hambre. Las zawiyas tenían una función social importantísima. Eran comedores. Eran comedores, eran hoteles. Tenían sus habitaciones donde el que iba de camino para hacer el hajj, para ir a un sitio, podía quedarse a dormir sin ningún problema. Cumplían una función social y de vertebración de la sociedad, e igualmente las mezquitas. Con que alguien dijera en una zawiya donde sea, en una mezquita, que mira, que van a atacar a no sé cuántos, y la gente iba ahí, van a Abdelkrim. Es pensable que los musulmanes en la actualidad puedan hacer una cosa de ese estilo. Pueden hacer algo, no ya de ese estilo, sino algo. ¿Por qué? Porque ha ocurrido una cosa muy grave. Nuestra forma de organizarnos ha sido completamente quebrada. Vosotros ya no, por edad no tenéis por qué saberlo, pero la gente de mi generación, y no mi generación, sino la anterior, pero nosotros nos acordamos del año del hambre. Eso ya no habéis escuchado vosotros ni hablar. Antiguamente, cuando yo era pequeñito, en la fiesta la gente se hartaba de comer, en las sadaqas, en lo buenas, porque decían esto por el año del hambre. Y eso fue que el colonialismo decretó, arrasó todos los sembrados del Rif para que la gente tuviera que huir a las ciudades y vivir en barrios marginales, para desorganizarlos. ¿Alguien en la actualidad, la gente joven, sabe a qué tribu pertenece? ¿Sabe si es Daqra'i? ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿O Amzuj? ¿O Audrari? Nadie sabe ya de dónde viene. No tenemos relaciones familiares extensas, solamente relaciones familiares, ¿cómo se dice? Las nucleares. La familia extensa ha desaparecido y la más extensa, que es el Kabila, la tribu, ha desaparecido completamente. Pues esos eran los elementos cohesionadores. ¿Qué elementos cohesionadores hemos tenido en nuestras fiestas? Hermurus, Urar, todas nuestras tradiciones que se han perdido. La hemos perdido, además, encantados de la vida. Hemos caído en la trampa de la desvertebración de nuestras sociedades, de nuestro mundo. Y eso lo hizo el colonialismo. Ante las derrotas que sufría, cuando tuvo que poner en funcionamiento ejércitos genocidas, se dio cuenta de que para reducir a la población había que machacarla del todo. Condenarla al hambre para obligarla a emigrar a las ciudades y crear bidonville, o sea, barrios, ¿cómo se llama en español? Suburbios marginales. Guetos, es decir, de tal manera que la población quedara completamente desequilibrada y desvertebrada, sin ningún tipo de conexión entre la gente. Por eso nosotros no somos capaces de unirnos para nada. No porque no seamos capaces, sino porque somos el resultado de una historia que nos ha machacado. Nos ha machacado a todos los niveles y nos ha machacado más al nivel del subconsciente, de tal manera que ha generado en nosotros un complejo de inferioridad tremendo. Tremendo, tremendo. Un complejo de inferioridad insuperable. Necesitamos generaciones de psicólogos para irlo remontando. Porque además el complejo de inferioridad lleva a la esquizofrenia, a la paranoia y a consecuencias muy graves. Por eso hay tantos chalados entre nosotros, justamente porque es una sociedad completamente descompuesta. Una sociedad que estaba perfectamente vertebrada y que fue machacada de tal manera que fue destruida. Dijimos que el primer intento fue el tema de la conversión al cristianismo, la evangelización. Eso fracasó rotundamente. Entonces se van a ensayar otras cosas. Tengo aquí, hablamos al principio del coranismo, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? Decidme que sí, que yo necesito cierta complicidad con vosotros, si no, no funciona. Bien. Dijimos, fijaros bien, todos los grupos que en la actualidad se disputan a los musulmanes, los grupos que en la actualidad se disputan a los musulmanes y se disputan la representatividad de los musulmanes y se disputan el tener autoridad entre los musulmanes, tienen origen sospechoso. Todos. Vamos a hablar solamente de los más importantes, de algunos de los cuales habréis oído hablar, de otros ni siquiera habréis oído hablar, pero que son muy importantes. Fíjate bien que
lo siguiente. Voy a empezar a hablaros de un tal Baha'u'lláh. ¿Habéis escuchado lo que son los Bahá'í? Baha'u'lláh es un personaje que nació en Irán. En Irán, en el año Baha'u'lláh, nació en Irán, en el año 1817 y murió en el 1892. ¿Qué predicaba este hombre? ¿Habéis escuchado hablar de los Bahá'í? Existen en la actualidad, sobre todo en Estados Unidos, en Israel. Y en Melilla había. ¿Qué es el Baha'u'lláh este que predicaba? ¿Qué? Sí, pero yo pensaba que los Bahá'í tenían algo que ver con la India. Con la India no, con Irán, fíjate bien. No, los Bahá'í con Irán. Eso fue una creación de los rusos. ¡Anda! Los rusos son los que estaban interesados entonces en Irán. ¿Qué predica los Bahá'í? Bueno, predican muchísimas cosas. Yo no voy a explicar lo que es el bahá'ísmo. El que esté interesado que lo busque en Wikipedia. Lo que a mí me interesa del bahá'ísmo es que fundamentalmente es la primera manifestación de una secta New Age. New Age. La paz mundial. El mundo tiene que ser un solo estado. Solamente debe existir un manicomio para todos los locos estén juntos y separados de la sociedad. La sociedad idílica de los Bahá'í es completamente New Age. Se salen del Islam. Piensan que el Islam es una religión verdadera, pero ellos lo han superado. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Por qué al colonialismo le interesa el bahaísmo? Le interesa el bahaísmo porque desactiva completamente el yihad. Es una predicación contra el yihad. Cuando escuchéis las predicaciones pacifistas, cuando hay pacifismo por parte de alguien que su país está siendo colonizado y machacado, es porque esa persona es un colaboracionista. Un colaboracionista, un colaborador del colonialismo. Nos lo venden como New Age, o sea, una secta pacifista, muy bonita, visten de blanco, no sé cuánto. Yo también he conocido Bahá'ís y sé que llegan a un momento en que no pueden ascender más porque por arriba no se sabe, ni ellos mismos saben quién gobierna el bahaísmo. Yo lo único que sé es que Baha'u'lláh está enterrado en Haifa, en Palestina. Tiene en el Monte Carmelo, yo estaba ahí, el Monte Carmelo tiene un mausoleo impresionante que cuesta una millonada alucinante, rodeado de los mejores jardines de Haifa, al norte de Tel Aviv. ¿Vale? Tú dices, ¿está en Israel? O sea, estamos viendo conexiones raras. ¿Dónde se extiende más el bahaísmo? En Estados Unidos. ¿Dónde tiene su sede? En Israel. ¿Qué predica? La paz, qué bonito. ¿De acuerdo? Pero esta cosa New Age a los musulmanes, como que no, ¿verdad? Como que no. Eso no iba a desactivar el yihad. Por lo tanto, se necesitaba alguien que fuese más islámico, pero que también predicara lo mismo. Y eso lo van a hacer, ahora sí en la India, Mirza Ghulam Ahmad. Esto sí es en la India. Y este personaje vive entre 1800... Fijaros bien las fechas, es que es muy interesante. Todo esto es puro imperio británico. ¿Vale? En medio del imperio británico. 1908. Este indio, musulmán por supuesto, se va a presentar así al principio como mujaddid, como renovador del Islam, y después como profeta, nabí. Son a los que se conoce como ahmadíes o qadianíes. En la actualidad. Ahmadíes o qadianíes. Cerca de Córdoba tienen una mezquita importante, por ejemplo. Se les llama ahmadíes o qadianíes. Yo he leído, pero no estoy muy seguro, de que ahmadíes son aquellos que piensan que el fundador es simplemente un renovador del Islam y los qadianíes son aquellos para los que es un profeta y el Mehdi. ¿De acuerdo? Tienen bastante importancia o tenían bastante importancia en la India y también cuentan con historias de haber sido, como los Bahá'í, perseguidos por los musulmanes, porque ellos predican la paz y esto sí que era descaradamente la sumisión al imperio británico. O sea, formaba parte del credo, de la doctrina de los ahmadíes o qadianíes, el someterse voluntariamente y con mucho placer a su graciosa majestad. Y lo decían.
Ellos eran servidores de la corona británica y por lo tanto van a ser generosamente financiados por el Imperio Británico. En la actualidad me parece que hasta hace poco se han juntado no sé cuántos miles, no sé dónde, bajáis, para presentarse como Islam moderado, que ellos luchan contra el terrorismo y contra eso, porque ellos lo que quieren es la paz. Todos queremos la paz, pero no somos colaboradores. Todos estos personajes son colaboradores. ¿Su líder tiene foto con todos los presidentes de los Estados Unidos? Sí, eso son. ¿El presidente hace una foto con él? Con los líderes estos porque se presentan como alternativa pacifista a un Islam violento. Yo no estoy a favor de ningún Islam violento, pero no estoy a favor de los colaboradores, con aquellos que están a favor de que machaquen a sus pueblos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Mirza Ghulam Ahmad mientras que los Bahá'u'lláh pierden completamente cualquier apariencia de musulmanes y por eso van a ser rechazados por los musulmanes, los ahmadíes o qadianíes, se les llama de las dos maneras, no, se presentan como musulmanes, pero tampoco tienen éxito. O sea, el yihad no es desactivado. O sea, esta gente, ni los bahá'ís ni los ahmadíes, tienen la fuerza de poder desactivar el yihad. Y no va a ser eso. Entonces los británicos van a encontrar, y ahora sí, Adam, los que sí van a cumplir satisfactoriamente con sus expectativas, y que son los wahabíes. Vamos a ver. Esto es anterior al colonialismo. Muhammad bin Abdul Wahhab nace en Arabia, es anterior a todos estos, vive entre 1703 y 1792, en el siglo XVIII. ¿Vale? Habéis apuntado la fecha porque quiero borrar la pizarra. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante Muhammad ibn Abdul Wahhab? ¿Qué predica y por qué va a tener el éxito que tiene? Por supuesto, la otra corriente que habría que juntar con esta, pero ya la hemos analizado, que son la de los coranistas, que también surge en la India, y que también es un intento por desactivar el tema del yihad. Aquí el problema es desactivar la capacidad de resistencia de los musulmanes para facilitar la empresa colonial. ¿De acuerdo? Bien. ¿Habéis apuntado el nombre de Muhammad ibn Abdul Wahhab y la fecha de su nacimiento y todo eso? Bien. Yo dibujo muy mal, pero voy a intentar hacer un mapa. ¿Sabéis dónde estamos situados, no? Esto es Irán, esto es el estrecho de Hormuz, tan famoso en la actualidad, ¿no? Esto sería Egipto, Turquía. Y aquí tenemos en medio la península árabe. No Arabia, la palabra Arabia no existe en árabe. Es Al Jazira al-Arabia, la península árabe. ¿De acuerdo? Realmente ahí en esa península hay un montón de países. Por ejemplo, aquí hay un país que se llama Al-Hijaz. ¿Dónde están? Medina y Meca. Eso es un país, el Hijaz. Y siempre ha sido autónomo, tenía a sus propios príncipes, todos sujetos al califato otomano. Debajo había otro país que se llama Tihama. Pues viene Tuhami, por ejemplo, el apellido Tuhami, es Tahami, un país entero. Todo el centro de la península, el desierto este, con un pueblecito chiquitito entonces, que se llamaba Riyadh, es lo que se llama el Najd, puro desierto, Najd. El Najd. Aquí al sur tenemos otro país, que es el Yemen. Aquí tenemos Omán. ¿De acuerdo? Hay muchos países. O sea, cuando se habla de Arabia, ¿qué Arabia estamos hablando? ¿De acuerdo? Entonces, el personaje Muhammad ibn Abdul Wahhab nace en un pueblo perdido del Najd. Él es, por lo tanto, un Najdi. ¿De acuerdo? Najdi, del centro este de la península árabe. Najd. Era un Najdi.
Importante que retengáis las palabras. ¿Cómo se llamaba el país de donde era Muhammad ibn Abdul Wahhab? Se llamaba Najd. 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 Él era un Najdi. Bien. La península árabe estaba sometida levemente al califato otomano. Quiero decir que era desierto, ahí no había una organización en condiciones, pero todos los jefes tribales reconocían al califa de Estambul. ¿De acuerdo? Bien, esto es importante. Muhammad ibn Abdul Wahhab nace allí, dentro de una familia. Su padre era Qadi, era un juez, un personaje importante, dentro de la escuela de derecho Hanbali. ¿Su padre era Abdurrahman ibn Hasan? No, su padre era Abdul Wahhab. Entonces, el otro, Abdurrahman ibn Hasan, era su abuelo. El abuelo ya no llego yo ahí tanto. No sé. Yo sé que el padre se llamaba Abdul Wahhab, que era un personaje muy serio, un gran alim, y mientras él estuvo vivo, el otro no abrió la boca. Además tenía un hermano que se llamaba Suleiman ibn Abdul Wahhab también, que va a ser importante dentro de esta historia. Muhammad ibn Abdul Wahhab se va a criar en el Najd, en medio del desierto. Cuando se hace joven y muere su padre, empieza a hacer unos viajes raros, va hasta Irak a aprender. Y vuelve con una nueva visión del Islam. ¿De acuerdo? Él va a leer sobre todo la obra de uno de los grandes ulama que ha tenido el Islam, que es Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, es importante que apuntéis su nombre. Ibn Taymiyyah, él es de Damasco, de Siria, perdón. Ibn Taymiyyah es del año 1263-1328. Ibn Taymiyyah es uno de los grandes ulama del Islam. Pero es un personaje era un tremendo polemista. Le encantaba pelearse con todo el mundo. Ibn Taymiyyah era un personaje con un gran saber del Islam, pero que le encantaba la polémica. Y no dejaba títere con cabeza, criticaba a todo el mundo. Vivió en una época muy dura para el Islam, que es la época en la que el Islam fue atacado simultáneamente por dos grandes enemigos, los mongoles desde el este y las cruzadas desde el oeste. Él vivió en medio de todo eso. Vivía en unas circunstancias muy difíciles para el Islam y escribió muchísimo. Basándose en la enseñanza de Ibn Taymiyyah y su discípulo Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab va a hacer un refrito en el que coge lo peor de Ibn Taymiyyah. ¿Qué consiste lo peor de Ibn Taymiyyah? Su concepto del Tawhid. ¿Cuál es el concepto del Tawhid de Ibn Taymiyyah? El mapa este tan bonito, lo habéis entendido, ¿no? Lo puedo borrar. ¿Cuál es el concepto del Tawhid de Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah va a decir que el Tawhid, nada de estudiarlo como lo enseñan los Sharia, que son muy líos. El Tawhid es mucho más fácil, que hay 3 clases de Tawhid y ya está. ¿Qué son esas 3 clases de Tawhid? Primero, Tawhid ar-Rububiyyah, efectivamente. Se ve que tienes tú una buena formación, Sidi Adam. Bien, ¿qué significa esto? Tawhid ar-Rububiyyah. Tawhid al-Uluhiyyah. Y Tawhid al-Asma wa as-Sifat. ¿Sí o no? Sí. Estamos seguros. Léeme los 3 Tawhid. ¿Cuáles son? Tawhid ar-Rububiyyah. ¿Quién me ha dado ante el caramelo? Yo. ¿Tiene otro? Lo saco de la soda. Es que me viene bien para la garganta. De café. Lémelo. Pero se me subió Tawhid. Tráeme todos los... Tawhid ar-Rububiyyah. ¿Qué decía Ibn Taymiyyah de esto? ¿Cómo lo explicaba? De la siguiente manera, cuidado, porque esto es una mala idea de Ibn Taymiyyah que Muhammad ibn Abdul Wahhab pervierte completamente. Es decir, una idea tonta convertida en una arma. ¿Qué significa Tawhid ar-Rububiyyah? Tawhid ar-Rububiyyah quiere decir que Allah es el único creador y señor de todo lo que existe. Él es el Rabb, el señor de todo lo que existe. ¿Ha quedado claro? ¿Y estamos de acuerdo? Bien, pero tiene una segunda parte. Que en esto coinciden los musulmanes y los no musulmanes. Por lo tanto, no tiene ningún valor.
¿Se ha quedado claro? Es decir, para él, para Ibn Taymiyya, por fitra, por naturaleza, ¿acordaos cuando hablábamos de estas cosas? Por naturaleza primordial, todos los seres humanos creen en un solo Dios, incluidos los politeístas. Los politeístas tienen un Dios y después tienen un montón de dioses múltiples, pero todo el mundo, por lo tanto, no hay ninguna diferencia. Un musulmán no tiene mayor valor que un cristiano, que un judío, que un idólatra, si está en este estadio, porque ahí todos los seres humanos somos iguales. ¿Han quedado claro? Es decir, está bien lo que dicen, pero lo que hace, sino que es el único digno merecedor de la adoración del ser humano. También es verdad. ¿Pero qué significa esto? Significa que todos los musulmanes han traicionado eso. Los musulmanes adoran a los muertos, adoran a los santos, con lo cual se han quedado como los cristianos, los judíos y los idólatras y no tienen el mérito de ser verdaderamente musulmanes, porque el Islam verdadero está en que solamente se debe adorar a Allah, mientras que el musulmán adora cosas que no son Allah. ¿De dónde se ha sacado esto Ibn Taymiyya? Me da igual. Por ahora va a aclarar la idea. Es decir, con esto se va a declarar a todos los sufíes no musulmanes. ¿Ha quedado claro? Espérate, todavía no hemos terminado, si todavía tenemos que llegar al último. Por ahora todos los sufíes. ¿Cómo que no? No lo entendí. Claro. ¿Quiénes son los que adoran a los muertos? Los idólatras. No, los idólatras adoran ídolos. Dentro de los musulmanes. Dentro de los musulmanes. Los que adoran a los muertos. Es decir, los sufíes. Los que van a las tumbas. No, pero cuidado. ¿Qué? Adorar es otra cosa. No, vamos a ver. Es que está hablando de que utilizar los conceptos bien, porque si no... No. Pero es que... No. Déjame a mí. Ellos ya saben por dónde voy, porque además de esto lo hemos hablado nosotros. Por supuesto, pero quiero decirte, yo no estoy de acuerdo con esto. Obviamente no, para que no haya confusión. Pero espérate porque lo voy a ir corrigiendo. Es decir, hemos hablado muchas veces aquí de cómo se ha trasladado a la cuestión de aqida, que cuestiones que son de fiqh, etcétera, y todo eso es origen de estos líos. Pero en principio, lo que dice Ibn Taymiyya, lo que él nos explica es que desde el momento en que los musulmanes, todos los musulmanes, se dedican a adorar a muertos, como dice él, después veremos que es completamente falso. Pero estamos hablando ahora de la teoría de Ibn Taymiyya y que la va a adoptar esa. La va a adoptar Muhammad ibn Abdul Wahhab. Entonces, aquí en Tawhid al-Uluhiyya, todo lo que sean sufíes, espirituales dentro del mundo musulmán, cualquiera que tenga, incluso a Rasul sallallahu alaihi wa sallam, no hay que pasarse mucho porque enseguida se le convierte en un dios también, y los musulmanes caen también en ese defecto de adorar al profeta. No solamente a los santos, sino al profeta, a todos, ¿vale? Vamos a ver que eso es falso, pero ahora mismo estamos hablando de cómo lo expone Ibn Taymiyya. Pasamos al Tawhid al-Asma, es decir, aquí, sufíes, chiitas, todo esto están fuera, ¿de acuerdo? Y ahora, Tawhid al-Asma wa Sifat, la unidad en los nombres y los atributos de Allah. Quiere decir que de Allah solamente se puede decir lo que Allah dice de sí mismo. También es verdad. O sea, cuidado, todas estas cosas son verdad. ¿Pero qué quiere decir cuando dice esto? Que aquel que se le ocurra interpretar algo del Islam se sale fuera de este Tawhid. ¿Quién hace eso? Los Ash'aríes. Los Ash'aríes, los Maturidíes. Todo el que piense e interprete, si alguien dice que la mano de Allah lo que significa es el poder de Allah y no una mano, ese está interpretando, está fuera también de este Tawhid. Entonces, los sufíes, los chiitas, los ash'aríes, los maturidíes, ¿quién queda? Cuando una vez tú has excluido a toda esa gente, solamente ellos. No, Ibn Taymiyya. Todavía no hemos pasado a Muhammad ibn Abdul Wahhab. Y Muhammad ibn Abdul Wahhab va a convertir esto en algo peor. Esta división que, si vamos a la parte bonita, lo que te dice es lo siguiente. Tawhid ar-Rububiyyah. Todo el mundo, todos los seres humanos creen en el mismo Dios. Muy bonito. Segundo, solamente se debe adorar a Allah. Muy bien. Y de Allah solamente sabemos lo que Él nos ha enseñado. Muy bien. Esa presentación es correctísima y así se entra. Después, su intención es homologar a musulmanes y no musulmanes y no permitir que los musulmanes sean ni esto ni esto.
Con lo cual se quedan que tienen el mismo valor que los no musulmanes, ya que son defectuosos aquí y aquí, o aquí o aquí, aquí y aquí, o aquí o aquí. ¿Ha quedado claro? No. Sí, vamos a ver, te digo. Todo el mundo cree en el mismo Dios, sea musulmán o no sea musulmán. Bien. ¿Hay que adorar solamente a Allah? ¿Eso lo hacen los musulmanes, la mayoría de los musulmanes? No. ¿Por qué? Porque adoran a los muertos. Según los... Sí, estamos hablando según esto, no según yo. Está claro. Según Ibn Taymiyyah. ¿De acuerdo? Van a visitar a Rasul en Medina, eso es haram. Según Ibn Taymiyyah, no según nosotros. ¿Okay? Cuando visita a cualquier... todo eso es shirk. Todo lo que le apetezca que sea shirk es shirk. ¿De acuerdo? Y entonces excluye a la inmensa mayoría de los musulmanes. Y aquel que interprete lo más mínimo del Islam también está fuera del Islam. Ha excluido. O sea, tenemos la cara bonita, pero tenemos la otra cara. La otra cara es un armamento, es un arma para excluir a los musulmanes del Islam. Ahora, esto lo coge Mohammed ibn Abdul Wahhab. Que todavía falta lo malo. Que esto no es lo malo. Lo malo es, efectivamente, ningún musulmán en la actualidad conoce el Islam nada más que yo. No. La arrogancia, eso me da igual, que sea arrogante me da igual. Es que condena a muerte al resto de los musulmanes. Claro. Ahora, los musulmanes son kufar. Y es por los que hay que empezar. Es decir, el yihad hay que hacerlo contra los musulmanes. Los británicos han dicho, alhamdulillah, lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque no podíamos desactivar el yihad. Pero resulta que este hombre nos lo pone en un plato dorado de que el yihad es contra los musulmanes, no contra nosotros. Olvídate de los jawarij ahora. ¿De acuerdo? Es decir, va a ser el instrumento perfecto al servicio del colonialismo. ¿Dónde se habían equivocado los británicos y los franceses y los españoles y todas esas cosas a la hora de colonizar? Se habían equivocado en el sentido de que creían que se podía desactivar el yihad. Por eso se inventan el coranismo, por eso se inventan el bahaísmo, por eso se inventan el ahmadismo. Estas cosas primero intentan evangelizar, hemos dicho que ahí fracasan. Se inventan estos tres cacharros, el bahaísmo, el ahmadismo y el coranismo, y no les resulta. ¿Por qué? Porque no se desactiva el yihad. Los musulmanes siguen luchando contra los invasores, ¿no? Pero se dan cuenta de que en la península arábiga hay una teoría que lo que hace es que el yihad no es contra los británicos, es contra los musulmanes. ¿Por qué? Porque al enemigo hay que empezar con los enemigos de la casa. Eso es lo que va a enseñar el wahabismo. Y el enemigo de la casa es el resto de los musulmanes. Todos. Ibn Abdul Wahhab tiene unas frases que son terribles. Él declaró kufar a la gente de Egipto, a la gente de Siria, a la gente del Hijaz, a la gente de Arabia, a la gente del Irak. Todos los musulmanes los declaró como objeto de yihad. ¿Y qué va a hacer además? Lo más importante de todo, y ya voy a terminar pronto porque hoy me estoy pasando un montón, es lo siguiente. Encuentra en medio de esos oasis a un personaje con pretensiones políticas, que es un tal Saud, la familia Saud, que es una familia poderosa, que tiene su propio oasis, que está sometido a los turcos otomanos, pero que no quiere eso, que quieren liberarse de los otomanos y quieren además conquistar. Y llegan a lo que se llama el Pacto de Najd. ¿Os acordáis de lo que significaba la palabra Najd? Era el nombre del país, ¿no? El Pacto de Najd es un pacto entre Mohammed ibn Abdul Wahhab y el primer Saud, en el cual los dos se juntaban. Uno iba a ser el guerrero y el otro iba a ser el que lo legitimizaba. Es decir, si tú sigues lo que yo enseño acerca del Tawhid, yo voy a proclamar que tú tienes derecho a conquistarlo todo. ¿Quiénes van a ser tus principales enemigos? Los turcos otomanos, aquellos que unían a los musulmanes. Es decir, el objetivo fundamental de la unión entre los wahabíes y los otomanos y los saudíes va a ser destruir el califato otomano. Le encantaba la idea también a Gran Bretaña. Estaban encantados. Habían encontrado el mejor sistema, es decir, el yihad contra los propios musulmanes y encima contra su principal enemigo, que son los otomanos, que mantenían la unidad del mundo musulmán, que en cuanto se viniera abajo esa unidad iban a controlarlo todo y efectivamente así pasaría.
¿de acuerdo? Y todo el mundo musulmán iba a ser colonizado bien por Inglaterra, por Gran Bretaña, bien por Francia. ¿Ha quedado claro para qué sirve el wahabismo y por qué y cuáles son las manías del wahabismo? Son todas las escuelas jurídicas, sobre todo la hanafi, porque es la de los turcos. Todos los sufíes, porque son organización, es decir, le hacen competencia. Ellos quieren el poder absoluto para ellos. Las escuelas jurídicas fuera, las escuelas sufíes fuera, las escuelas de pensamiento fuera. Entonces estamos viendo que lo que empezó siendo ingenuo con el tema de Ibn Taymiyya, esa división del Tawhid en tres partes, esa división ingenua en principio, Ibn Taymiyya no tenía ni muchísimo menos la intención de destruir el mundo musulmán con eso. Es más, él mismo era sufi, ¿de acuerdo? El instrumento que inventa Ibn Taymiyya lo desarrolla Muhammad ibn Abdul Wahhab y lo convierte en una herramienta en manos de los saudíes, de una dinastía en concreto, para apoderarse del mundo musulmán y servir a sus grandes enemigos, que son el imperialismo y en la actualidad el sionismo. El sionismo está encantado con los saudíes. ¿Ha quedado claro? Entonces, evidentemente, todo lo que hemos dicho, si queréis discutimos el Tawhid al-Rububiyyah, el Tawhid, todo eso es mentira. Todo eso de que los musulmanes, primero, que los que son ateos, que son idólatras, no tienen ninguna creencia en Allah. El Tawhid al-Rububiyyah se les viene abajo, no existe eso. Es decir, no son iguales los musulmanes y los no musulmanes. ¿Por qué? Porque él interpreta ya con la mentalidad del monoteísmo. Y por lo tanto ve todo eso como la misma realidad, pero eso no es Islam. El Tawhid al-Uluhiyyah, ningún musulmán jamás ha adorado a ningún muerto, eso no existe, simplemente no existe, nada más que en la fantasía de Ibn Taymiyya y después en la enfermedad mental de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Porque Ibn Taymiyya tenía fantasía, pero Muhammad ibn Abdul Wahhab era un sociópata, era alguien que odiaba a la sociedad. Es más, una de sus víctimas que ordenó matarlo, afortunadamente no lo consiguió, fue matar a su propio hermano, Sulaimán, porque Sulaimán lo criticó y escribió un libro que existe criticando a Muhammad, a su hermano. Y él ordenó, cuando se enteró, se mandó un emisario para matar a su propio hermano. Mató a un hombre porque después del Adán, hacía lo que se hace aquí en la Zawiya, saludar y bendecir a Rasul sallallahu alaihi wasallam después del Adán, que eso está separado del Adán y entra dentro de lo que Rasul sallallahu alaihi wasallam aconsejaba, que después del Adán se hiciera dhikr. O sea, se hace simplemente con el... Si no tuviera el micrófono sería lo mismo, ¿de acuerdo? Pues eso mandó matar a un anciano ciego porque hacía eso después del Adán. Estamos hablando de un personaje que mató a miles y miles y miles de personas en vida y estuvo detrás de todas las matanzas que organizaron los saud para unificar la península árabe. Que al primero los derrotaron los turcos, al segundo los derrotaron los turcos hasta los años 20 del siglo pasado. Y con esto voy a terminar, en que aparece Abdelaziz ibn Saud. Ya el califato otomano había sido destruido y Abdelaziz ibn Saud, el primer rey de la Arabia Saudí que conocemos en la actualidad, es de los años 20 del siglo pasado. Él va a fundar el reino saudí Wahhabi y lo primero que va a hacer después de la Primera Guerra Mundial es verse con los yanquis, con los americanos, para llegar a un acuerdo según el cual los saudíes, ya que tenían a Meca y Medina, podían colonizar el mundo musulmán y ponerlo al servicio de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de los colaboracionistas, de lo que hemos estado hablando desde el principio, del Islam al servicio del colaboracionismo. En fin, hay mucho más para hablar de este tema, lo dejamos por hoy aquí, que ya es bastante, pero terminamos la charla con Salat al-Nabi. ¿Perdón? No, una vez. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.